La amenorrea se refiere a la ausencia de la menstruación en mujeres de edad fértil y su prevalencia es del 3 al 4%. En el campo de la ginecología, la valoración y el tratamiento de pacientes con amenorrea son actividades muy frecuentes. Criterios de diagnóstico. Mujeres que no han menstruado a la edad de 14 años ni han presentado ninguna otra evidencia de desarrollo puberal. 2. No presentan ciclos menstruales a los 16 años, aún en presencia de otros signos puberales. Y 3. Después de la menarquia han dejado de menstruar por un tiempo equivalente a 3 ciclos previos o 6 meses. En algunos casos se debe iniciar valoración, aunque haya ausencia de los criterios de diagnóstico. Dichos casos son pacientes con datos de síndrome de Turner, virilización evidente y mujer con antecedente de legrado uterino. Clasificación tradicional de la amenorrea: amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. La amenorrea primaria es cuando una mujer aún no presenta menarquia. En cambio, la amenorrea secundaria es cuando la menstruación se interrumpe en una mujer que previamente ya había tenido ciclos menstruales normales. Esto ocurre por alguna causa específica que ya vamos a ir mencionando a continuación. Ojo, la clasificación tradicional puede originar errores en el diagnóstico y debe de evitarse. Además, existen casos en que la amenorrea es netamente normal. Los casos son antes de la pubertad, durante el embarazo, durante la lactancia y después de la menopausia. Causas de la amenorrea primaria y su frecuencia. Primera causa: hipogonadismo hipergonadotrópico con una frecuencia del 43%. Otra causa general sería eugonadismo con una frecuencia del 30%. En esta están agenesia de los conductos de Müller, tabique vaginal, himen imperforado, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Cushing o enfermedad de la tiroides. Otra causa general: FSH reducida sin desarrollo mamario en un porcentaje del 27%. Dentro de estas están retraso en el crecimiento general, deficiencia de la hormona liberadora de gonadotropinas, otras enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades hipofisarias, trastornos de la alimentación, estrés y ejercicio excesivo. Causas de amenorrea secundaria y su frecuencia. Etiología: concentración de FSH reducida o normal en un porcentaje de 67,5%. Causas diversas como trastornos de alimentación y estrés, ejercicio excesivo, trastorno hipotalámico inespecífico, anovulación crónica en casos de síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, tumor hipofisario, síndrome de la silla turca vacía, síndrome de Sheehan. Otra causa general sería concentración de FSH elevado, insuficiencia gonadal, cariotipo anormal. En este caso está con una frecuencia de 10.5. Con una frecuencia de 13% sería concentración de prolactina elevada, y otra frecuencia del 7% sería la etiología anatómica. En este caso entra el síndrome de Hasherman, y en un porcentaje pequeño del 2% el hiperandrogenismo. En este caso entra el tumor ovárico, el no diagnosticada y la hiperplasia suprarrenal congénita. También existe una clasificación fisiológica que se divide en dos grandes grupos, anatómica y hormonal. A su vez, la clasificación anatómica se divide en hereditaria y adquirida. Dentro de la clasificación hereditaria tenemos la agenesia de los conductos de Müller, que son precursores del útero, y las trompas de Falopio. Dentro de esta clasificación también tenemos el tabique vaginal, es decir, la presencia de un tejido que divide la vagina impidiendo la salida del flujo menstrual.
También tenemos himen imperforado, es decir, que el himen no tiene abertura e impide la salida del flujo menstrual. Y por último, la fusión de los labios, es decir, que tanto labios mayores como menores van a estar fusionados, bloqueando la salida del flujo menstrual. Dentro de las alteraciones anatómicas adquiridas tenemos la sinequia intrauterina. Es la formación de tejido cicatricial dentro del útero que bloquea la salida del flujo menstrual. También tenemos la estenosis del cuello uterino, es decir, el estrechamiento del canal cervical que dificulta o impide el paso del flujo menstrual. Referente a la clasificación hormonal, tenemos tres grandes grupos. En primer lugar, el hipogonadismo hipergonadotrópico, la menorrea eugenotrópica y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Dentro del primer grupo tenemos dos categorías, hereditarias y adquiridas. En las hereditarias encontramos disgenesia gonadal, es decir, alteraciones cromosómicas que afecten al desarrollo de las gónadas. Alteración de un solo gen, es decir, alteraciones específicas que afecten la función ovárica. En las adquiridas encontramos autoinmunitario, es decir, que el sistema inmunológico ataque a los ovarios. Ambientales, la exposición a toxinas ambientales. Infecciones, es decir, que existe un daño ovárico a partir de una infección. El segundo grupo de amenorrea eugonadotrópica se divide a sí mismo en hereditarias y adquiridas. En las hereditarias encontramos el síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno endocrino que afecta la ovulación. También encontramos los tumores ováricos, tumores que secretan hormonas y alteran el ciclo menstrual. En las adquiridas encontramos síndrome de Cushing. El exceso de cortisol va a alterar el ciclo menstrual. También encontramos enfermedad de la tiroides, sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, que van a afectar el ciclo menstrual. En el tercer grupo de hipogonadismo hipogonadotrópico encontramos dos categorías, los trastornos del hipotálamo y trastornos de la hipófisis anterior. Dentro de los trastornos del hipotálamo tenemos el síndrome de Kalman. Es un trastorno hereditario que afecta la producción de las hormonas gonadotrópicas. También encontramos pseudociesis. Es un trastorno adquirido en el que existe una falsa percepción de embarazo. En los trastornos de la hipófisis anterior encontramos la hipoplasia hipofisial, es decir, el desarrollo incompleto de la hipófisis. Un dato muy importante que no debemos olvidar es que enfermedades como una nefropatía terminal, una hepatopatía, SIDA y síndromes de mala absorción afectan crónicamente el estado de salud y pueden llevar a una mujer a padecer de amenorrea. Valoración. Para ello vamos a abarcar puntos importantes tales como la anamnesis, el examen físico y asimismo análisis y estudios adicionales. Para la anamnesis vamos a comenzar con un interrogatorio sobre el desarrollo puberal en el cual se deben describir el intervalo de los ciclos, su duración y asimismo su volumen. También si existe algún tipo de cambio en el patrón y si este fue repentino o fue gradual. Respecto a los antecedentes, se deben preguntar sobre los antecedentes quirúrgicos y familiares. En los quirúrgicos se centran en las intervenciones pélvicas previas, en especial en las cirugías intrauterinas con alegrado con dilatación. Respecto a los antecedentes familiares, son importantes ya que se encuentran la menopausia precoz y el antecedente de enfermedades autoinmunitarias, incluso por problemas tiroideos, los cuales sugieren un mayor riesgo de SIDA. En el siguiente cuadro vamos a analizar los estudios más utilizados en la valoración de la amenorrea. Como análisis principales tenemos la DHCG, en el cual en toda mujer en edad fértil con amenorrea se debe descartar la posibilidad de embarazo. Por lo tanto, es prudente medir las concentraciones de ella. La FSH y el estradiol nos ayudan a un diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrópico o hipergonadotrópico. Y la TSH nos ayuda con enfermedades de las tiroides. Asimismo, la prolactina referente al diagnóstico de la hiperprolactinemia. Respecto a los análisis secundarios sobre la testosterona, vamos a verificar si existe un síndrome de ovario poliquístico y descubrir cualquier tumor ovárico. Asimismo, para esta prueba nos ayudaría la prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas y los lípidos de ayuno. Las pruebas autoinmunitarias debido para verificar si existe insuficiencia ovárica prematura, si asimismo hay cariotipos, si existe insuficiencia ovárica prematura en menores de 35 años. La exploración física. Es útil el aspecto general, ya que un índice de masa corporal reducido combinado con pérdida de esmalte por vómito recurrente es muy sugestivo de un trastorno de alimentación. También se buscan signos de síndrome de Turner, incluyendo la talla baja y otras características como cuello alado o tórax en escudo. Los defectos de los campos visuales, en especial de la hemianepsia bitemporal, sugieren la presencia de un tumor en la hipófisis o el sistema nervioso central. La exploración de los genitales comienza observando por el vello púbico. Un patrón de pelo escaso o ausente puede deberse a la ausencia de adrenarquia
o el síndrome de insensibilidad a los estrógenos. Tratamiento. Depende de la etiología y los deseos o metas del paciente, como por ejemplo el deseo de tratar el hirsutismo o de lograr el embarazo. Para las alteraciones anatómicas se requerirán de corrección quirúrgica. Respecto al hipotiroidismo, se debe tratarse con tratamiento de sustitución tiroideo, el cual se hace de una dosis de levotiroxina de 1.6 microgramos a kilogramos al día. Para la mayoría, la dosis razonable de inicio es de 50 a 100 microgramos de levotiroxina cada 24 horas por vía oral. La respuesta de la TSH es lenta y las concentraciones deben revisarse de 6 a 8 semanas después del inicio. Tratamiento con sustituciones quirúrgicas. El tratamiento se debe insistir en todo paciente con hipogonadismo para evitar la osteoporosis. Al igual que en las mujeres posmenopáusicas, la pérdida de hueso se acelera durante los primeros años después de la ausencia de estrógenos. Tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento de estas personas comprende progesterona cíclica o algún tipo de tratamiento combinado. A los pacientes con resistencia a la insulina se les administran fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina, como la metformina. Esterilidad y enseñanza. Para la esterilidad, en la mayoría de las mujeres, el tratamiento adecuado de la hiperprolactinemia y de la enfermedad tiroidea resulta en ovulación y fertilidades normales. Y la enseñanza: es muy importante que los pacientes reciban información sobre su diagnóstico, las consecuencias a largo plazo y las opciones terapéuticas. Muchas mujeres creen que es peligroso carecer de periodos menstruales, por lo cual se les debe explicar que esta situación no es preocupante.